el derecho. Como ustedes saben, hemos hablado que esta es la ciencia de hacer preguntas, más que responder preguntas, de hacer preguntas. Sobre todo porque cuando a nosotros nos hablan de cuando nos dieron introducción general al derecho en las universidades, nos lo hablaban quizás de una manera muy simplista, nos lo decían de una manera como que las respuestas del libro de texto que nos dieran daba satisfacción a todas nuestras dudas, y esto lo único que ha hecho es dejarnos con más dudas. De la misma manera en como podemos preguntar si lo que está pasando en Afganistán puede considerarse derecho, también podemos preguntarlo de manera más local. Las normas que está dictando el Consejo del Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia en relación a la Organización de Justicia, ¿pueden considerarse normas jurídicas? Es una pregunta que sí tenemos que tener la sinceridad para hacérnosla, porque si tenemos una perspectiva académica y analítica, podemos definir y deslindar el concepto jurídico. Cada uno de ustedes ha trabajado con tribunal y han visto, por ejemplo, uno que otros jueces que algunos se llevan de las normas y otros crean sus propias normas. Lo que deciden los jueces es automáticamente derecho, o algunas de las decisiones que toman los jueces se apartan del derecho. Esto es importante tomarlo en consideración. Si al final todo llega al Tribunal Constitucional, todo lo que dice el Tribunal Constitucional se vuelve palabra de Dios por el hecho del artículo 184 de la Constitución, en donde se vuelven el último intérprete. Entonces, vamos a iniciar la presente clase con un tema que aparenta ser simple, pero resulta ser controversial. Hablamos del concepto del derecho y de las distintas acepciones del concepto de derecho. Y a la vez vamos a tratar de trabajar lo que son los problemas para abordar el concepto del derecho desde el punto de vista de las definiciones y desde el punto de vista del lenguaje. Ok, quiero que se queden con la primera frase, que es una frase que nunca se me olvida. Flaubert dice, no sé si se puede ver la presentación, ¿me escuchan bien? ¿Ven bien la presentación? Sí, señor. Muy bien. Flaubert tiene mostrar el contenido. ¿Cómo? Pero en fin, escucha. En mi pantalla refleja que no se puede mostrar el contenido. Ok. No sé por qué, pero escucho, no hay problema. Ok. A veces hay que salir y entrar para que esa situación se resuelva. ¿Alguien más refleja esa situación? Bien. Entonces, Flaubert establece que el derecho no se sabe qué es. Esta forma ignonímica quizás de referirse Flaubert al tema del fenómeno jurídico es quizás porque cuando cualquiera de ustedes le damos la oportunidad de definir derecho y se arriesgan a tomar una definición, ustedes mismos la reexaminan y dicen, pero ven acá, a mí se me quedó algo, hay algo como que no termino de abordar. O cuando tratan de hacerla muy incluyente, ustedes dicen, ¿esto será siempre derecho? Entonces, por ahí es donde viene como esa complicación. Mino dice que se adelanta a adelantar la hipótesis de que las dificultades para definir derecho que enfrentan algunos juristas y la gente en general tiene su origen en la adhesión a una cierta concepción sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, que hace que no se tenga una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y las consecuencias que deben tenerse en cuenta cuando se define una expresión lingüística, en este caso, derecho. Entonces, a seguidas exploramos por qué es tan difícil definir derecho. Hay un muy buen libro que le puedo recomendar que se llama, yo lo voy a dejar también en el chat para que ustedes cuando lo examinen con detalle. Es un libro que se llama Curso de Teoría del Derecho, que dos autores, el nombre no lo recuerdo en este momento, pero ellos establecían, tratando de sistematizar esta situación, que dentro de las dificultades para establecer una definición clara del derecho está la siguiente: los problemas propios de las definiciones en cuanto tal, la ambigüedad y emotividad del término derecho, las peculiaridades del lenguaje normativo, la complejidad de la realidad del derecho y, por supuesto, una serie de incidencias sociales.
En lo que tiene que ver con los problemas propios de las definiciones, hay dos clases de definiciones, si la estudiamos, las principales. Hay una visión realista y hay una visión convencionalista. La visión realista va de la mano del realismo verbal. Esto es de autores como Platón. Platón establece que hay conceptos que recogen y reflejan la esencia inmutable de las cosas. Cuando hablamos de justicia, hablamos de una sola justicia. Cuando hablamos de arbitrariedad, hablamos de una sola arbitrariedad. O sea, siempre que tenemos ese concepto, hay como una esencia inmutable de la cual no nos podemos apartar. Pero por el contrario, hay otra visión de las definiciones, y esta visión es la denominada la convencionalista. Desde una visión convencionalista, no hay una relación esencial entre el lenguaje y la realidad. Ojo, no hay una relación esencial entre el lenguaje y la realidad, sino que convencionalmente los hombres acuerdan nombres a las cosas con ciertos símbolos lingüísticos. Esto que tengo en la mano se llama celular, pero no se llama celular porque sea esencialmente un celular, sino porque un grupo de gente se reunió y dijo, ¿qué nombre le vamos a dar a este dispositivo que manda fotos, que manda llamadas, que manda videos y que arruina la vida de personas cuando son de cuidado con su uso? Le pondremos celular y todo el mundo de acuerdo. Entonces, ¿qué nombre le pondremos a esto? Le vamos a poner ley. ¿Qué nombre le vamos a poner a esto? Le vamos a poner televisión. Dependiendo de la visión que ustedes tengan dentro de la filosofía del lenguaje, de si las palabras tienen un elemento esencial o si las palabras tienen un elemento convencional, ustedes van definiendo por qué lado ustedes se inclinan a la hora de definir derecho. ¿Por qué? Porque desde una visión realista, ustedes dirán que el derecho tiene una esencia inmutable. Hay cosas que no hay forma de cambiarla por más gente que se junte. Pero si ustedes tienen una noción convencionalista, ustedes dirán que el derecho es un aparato 100% artificial, una ficción humana, algo creado por los hombres, y como es creado por los hombres, puede ser alterado, puede ser borrado, pueden añadirle cosas o pueden dejarla como están. ¿Me entienden por ahí? Continuamos entonces. En lo que tiene que ver con la ambigüedad y la emotividad del término derecho, hay un tema de ambigüedad. Saben ustedes que ambigüedad es cuando algo expresa dos o más significados. La palabra derecho es ambigua y para colmo tiene la peor clase de ambigüedad, porque no se trata de una mera sinonimia. Cuando a ustedes le pregunto yo, ¿qué es un gato? ¿Qué le llega a la cabeza? ¿Puedes repetir, magistrado? ¿Qué es un gato? Bueno, lo que llega a la cabeza es un animal de patas, como también puede ser. Dígame, Pablo. Le estaba diciendo, usted hace la pregunta, ¿qué es un gato? ¿Qué le llega a la cabeza? Entonces, Claro. lo que llega a la cabeza es un mamífero de 4 patas, como también me podría llegar a la cabeza lo que se usa para cambiar una goma y levantar un carro. Claro, pero mira cuál es la situación, que como yo estoy hablando de un gato, no puedo hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Ya. O sea, o me refiero al gato como el animal de 4 patas que maulla, o me refiero al aparato que se utiliza para cambiar las llantas. Exactamente. Si yo digo banco, ¿a qué le llega a la cabeza primero? Puede ser un edificio. Puede ser un edificio donde se guarda dinero, o puede ser un mueble donde usted se sienta o se puede acostar, dependiendo de qué tan cansado usted esté. Pero evidentemente no pueden pensar al mismo tiempo en las dos cosas si quiero referirme a una específicamente. Por eso es que cuando preguntan qué hace una manguera en la calle, evidentemente que es una pregunta donde siempre usted va a tener forma de fracasar. Porque una manguera o está vendiendo mango o está echando agua, pero no puede estar haciendo las cosas al mismo tiempo. Perfecto. Pero ¿qué pasa con el término derecho? Que igual que gato e igual que banco,
tiene una ambigüedad, pero no es cualquier clase de ambigüedad. Es una ambigüedad donde todos sus usos están estrechamente relacionados entre sí. Es una ambigüedad donde todos sus usos están estrechamente relacionados entre sí. Si yo les pregunto a ustedes, o más bien le digo la siguiente frase, tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente. ¿Cuántas veces utilicé la palabra derecho? 3 veces. 3 veces. Grechi. Ya Pablo contestó 3 veces. 3 veces. Entonces, cuando yo digo tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente, usé 3 veces la palabra derecho. Ahora, la usé refiriéndome a lo mismo. Cuando dije tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente. No. No. Pero ojo con esto. Usé en la frase tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente de 3 formas distintas, pero alguna de esas formas se aparta del contexto jurídico. Se aparta una. ¿Cuál de las 3? La primera. La de tengo derecho. Bueno, no, ninguna. Analizando. Ya. Entonces, dense cuenta que cuando yo digo tengo derecho a estudiar derecho y así lo dice el derecho vigente, ustedes creerán que es un trabalengua, pero no es ni siquiera un pleonasmo, porque no estoy diciendo lo mismo, aunque use la misma palabra. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde se verifica uno de los grandes problemas del término derecho, y es que puede apuntar hacia distintos puntos. Y en ese sentido, podemos decir que la palabra derecho tiene 4 acepciones principales. Ustedes le dieron esto en la universidad, yo sencillamente le estoy remojando contenido que ustedes tienen ahí. Hay una acepción objetiva, hay una acepción subjetiva, hay una acepción como ciencia y hay una acepción como justicia. La acepción como ciencia también se le denomina dogmática o científica. Y la acepción como justicia también se le denomina axiológica, porque tiene que ver con un elemento de valorativo. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Cuando nos referimos a su acepción objetiva, nos referimos al objeto de estudio del derecho. Y el objeto del estudio del derecho suelen ser las normas. Las normas. En ese sentido, cuando le dicen a usted que la ley 136-03 que regula la protección para niños, niñas y adolescentes establece que tanto el padre o la madre están obligados a la alimentación del menor de edad, nos referimos al derecho en su acepción objetiva, porque estamos refiriéndonos al derecho vigente, nos estamos refiriendo a una norma jurídica, nos estamos refiriendo al sistema jurídico, nos estamos refiriendo al objeto de estudio. ¿Con cuál se confunde este tipo de dimensión? Con el derecho como ciencia. El derecho como ciencia es como cuando decimos derecho o medicina o ingeniería o contabilidad o filosofía o historia. Es decir, como disciplina de estudio. El derecho como ciencia es cuando yo digo, voy a estudiar derecho a la universidad. La historia del derecho nos ha referido, o sea, la acepción es desde un punto de vista externo, porque aquí no nos estamos refiriendo al objeto de estudio, sino a la disciplina que estudia el objeto. Cuando decimos el derecho es la ciencia que estudia el derecho,
Usted está diciendo, pero el profesor quiere volverme loco a mí. ¿Cómo yo voy a definir la palabra derecho con el mismo significado? Técnicamente puedo hacerlo, porque lo que estoy diciendo es que el derecho estudia el derecho. Me refiero que el derecho como ciencia estudia el conjunto de normas jurídicas, que sería el derecho objetivo. Una tercera acepción tiene que ver con las facultades y las prerrogativas de una persona, de un grupo de personas, de una cosa, de una institución dentro del derecho objetivo. Es decir, cuando hablamos de derecho subjetivo es cuando decimos que Carolyn tiene la facultad de desconectarse de esta clase porque está en su derecho. Cuando decimos que Elvis está en el derecho de intervenir como participante de esta clase. Que yo estoy en el derecho de que esta clase termine a la 1 de la mañana porque es mi prerrogativa. ¿Entienden más o menos por dónde va el derecho subjetivo? Casi siempre cuando una persona utiliza la palabra tengo derecho, está refiriéndose al aspecto subjetivo del derecho, porque estudia la prerrogativa reconocida a una persona, a una institución, a un grupo, un colectivo o a un ente dentro de un estado organizado. Entonces, esta correlación entre derecho como ciencia, derecho objetivo y derecho subjetivo ha traído a veces muchas preguntas importantes en el estudio de la teoría del derecho. Una de ellas es la siguiente: ¿cuál contiene a cuál? ¿El derecho objetivo contiene al derecho subjetivo o el derecho subjetivo contiene al objetivo? Más dominicano aún, los derechos que usted tiene en una sociedad son así porque lo dice la ley o usted tiene derecho independientemente de que la Constitución o la ley se lo reconozca. ¿Cuál de las dos usted cree que es más atinada dentro del estudio del derecho? Adelante, Rocío. Yo entiendo que es porque la Constitución lo establece. Ok. Muy interesante, Rocío. Entonces, si la Constitución no estableciera derechos fundamentales, ¿los hombres en el Estado organizado no tuvieran derechos fundamentales? Yo entiendo que no. Realmente, a sinceridad, entiendo que no, porque siempre se establece que los derechos fundamentales están establecidos en la Constitución. No sé, es lo que entiendo. Ok. No es así, me quedo. No, que aquí estamos para aprender todo. Cuando viene yo aprendo algo nuevo también. Carolyn, tiene la mano levantada. Bien, yo entiendo que la respuesta a esa pregunta va a depender por cuál corriente uno se incline. Sí, los derechos existen a partir de su reconocimiento dentro del ordenamiento o si los derechos son inherentes al ser humano independientemente de su reconocimiento. Muy bien. ¿Por cuál de esas dos visiones? ¿Cuál es la postura que se defiende? ¿Por cuál de las dos posturas usted se decanta y por qué? A mí me gusta la teoría del reconocimiento a partir del Estado. Ok. O sea, explíqueme bien esa teoría. bueno, lo que yo conozco de la teoría es que se entiende que los derechos son exigibles a partir de que el ordenamiento los integra a sí mismos. Entonces, Okay. Sí, siga, yo le escucho. No, era básicamente esa misma idea. Ok. Más positivista. Muy bien. Entonces, usted se inclina hacia una visión positivista del derecho. Sí, quizá no un positivismo estricto, pero sí. Muy bien. Supongamos que en algún momento determinado en nuestra sociedad aparezca un gobierno en donde se ponga creativo con la Constitución, la modifique y decida borrar toda la Carta de Derechos Fundamentales. Es decir, el artículo 37 que plantea el derecho a la vida, eliminado. El artículo que habla del derecho a la igualdad, eliminado. Desarrollo de la personalidad, eliminado. Dignidad humana, eliminado. E incluso se desconectan de cualquier supervisión del Estado, del bloque internacional de derechos humanos, de la Convención Interamericana, de la competencia de la Corte, todo. O sea, no tenemos de dónde engancharnos por ahí. En esas circunstancias se puede decir que no hay derechos fundamentales dentro de la República Dominicana. Participa.
Carolyn. ¿Era dirigida a mí la pregunta o fue que se me Sí, quedó sí, la mano ahora- levantada? no, es que su participación me pareció interesante y decidí aterrorizarla, digo, preguntarle. Ok, yo entiendo que en ese sentido, partiendo de la postura anterior, pues no, porque no habría un fundamento para reconocer. Ok. Sin embargo, realmente ahí tendríamos que discutir el tema de la exigibilidad del derecho. O sea, está bien, tendríamos, si nos vamos por la otra corriente, de si tenemos los derechos, sean o no reconocidos, ¿cómo exigimos esos derechos y a partir de qué mecanismos? Bien, entonces, para usted, el que existan depende de un tema de exigibilidad. Podría decirse. Muy bien. Vamos a escuchar a Grecia, que tenía la mano levantada y la bajó discretamente. La bajé discretamente. No, porque era dirigida a Carolyn, está muy interesante. Yo entiendo que si se le ocurre a un presidente hacer esto, pues entonces habría un caos, habría lo que nosotros diríamos una dictadura, porque no tendríamos derecho para nada en ese supuesto caso. Y en los ejemplos de dictadura son estados de derecho. Sí. Hay Estado de Derecho porque no está imponiendo unas normas y unas leyes. Parecería ser que con tristeza usted está de acuerdo con la posición de Carolyn. Sí. Muy bien. Hay personas levantando la mano dentro de la audiencia, dentro de el salón grande. Bien. Entonces, vean cómo cuando buscamos la frase, tengo derecho a estudiar derecho, y así lo dice el derecho vigente, estamos congeniando al menos 3 acepciones de la palabra derecho. Tengo derecho, la acepción subjetiva, a estudiar el derecho como ciencia, y así lo dice el derecho vigente, el derecho objetivo. Entonces, los gringos resolvieron este problema hace tiempo y le pusieron un nombrecito a cada palabra para resolver. Cuando los gringos se refieren al derecho, o sea, al derecho objetivo, le dicen law, lo que se traduciría como ley. Cuando a los gringos le hablan de derecho subjetivo, dicen rights, lo que nosotros conocemos como derechos. Incluso su carta magna se llamaba The Bill of Rights, la Carta de Derecho. Y cuando se refieren al derecho como ciencia, le dicen jurisprudence, que sería jurisprudencia. Y el derecho como justicia, como su nombre lo indica, ya eso es como una aspiración. Es algo que tiene una carga emotiva. Recuerden que estamos hablando de ambigüedad y emotividad del derecho. Cuando decimos, por ejemplo, eso es lo que me corresponde por derecho, decimos algo más que un derecho subjetivo. Decimos algo más que un derecho objetivo. Hablamos de una cuestión de legitimidad moral dentro de un Estado. O sea, dense cuenta que no hay forma de reproducir ese sentimiento sin caer en sentimiento. No sé si me entienden. Entonces, esas circunstancias colocan dificultades para definir el concepto de derecho, precisamente porque habría que preguntar desde qué dimensión estamos utilizando la palabra. Recapitulando esta parte, el derecho, la palabra derecho es ambigua porque tiene la peor clase de ambigüedad, porque cada uno de los significados que están aquí, aunque sean distintos, están estrechamente relacionados entre sí. Entonces, otro problema, además de la ambigüedad y la emotividad, es la vaguedad de la palabra derecho. Cuando decimos que la palabra derecho es vaga, no nos referimos a que no trabaja o que es una botella, sino sencillamente de que de la misma manera en como puede plantear varios significados, tenemos una situación en donde no siempre nos resulta posible enunciar, teniendo en cuenta el uso ordinario, las propiedades que deben estar presentes en todos los casos en que esta palabra se usa. Por ejemplo, cuando usted pregunta, ¿puede existir derecho sin coactividad?
¿Quién de ustedes me dice lo que es la coactividad? Coactividad. Vamos a ver qué le llega. Adelante, Rocío, que levantó la mano y luego la bajó. No estoy segura, yo leí, pero no recuerdo bien. Yo creo que coactivo es cuando te obligan a hacer algo, no recuerdo. Claro, eso mismo. Que no es por la buena. Gracias. Que no es por la buena, que hay un elemento de coacción y entre ellos la coerción. Adelante, Yaquelma. ¿Se frizó Yaquelma? Ahora sí, ahora sí. Bien. Adelante. Dígase un nombre para que el magistrado la tenga. Creo que se está frizando un poco. Fue considerado al decir que un poco. Ok. Bien, les recuerdo, por si me escuchan, de que pueden conectarse desde su dispositivo con el enlace a los fines de que puedan hacerlo desde su celular, si cuentan con la conexión a internet y todo, en el caso de que no tengan una computadora. Entonces, cuando digo que la coactividad, como bien la definió Rocío, que es un elemento de hacer la cosa por la fuerza, que normalmente implica la existencia de una consecuencia en caso de que usted no lo haga por la buena, cabría preguntar, ¿sin coactividad se puede hablar de derecho? Todas las normas jurídicas, para que sean jurídicas, tienen que estar acompañadas de una coacción. Esa pequeña preguntita generó un gran debate entre dos autores, que eran Hans Kelsen y Herbert Hart. Por un lado, Kelsen decía que las únicas normas genuinas eran aquellas que contemplaban sanciones. Hart, por el contrario, decía que Kelsen, al referir que las únicas normas genuinas con que eran las que contemplaban sanciones, estaba pensando desde la perspectiva del hombre malo. Y no todas las relaciones jurídicas son para el derecho penal. Muchas relaciones jurídicas son para reglas potestativas, reglas constitutivas. Las reglas que tienen que ver con la constitución de un matrimonio o con la constitución de un contrato, con la constitución de una compañía, no siempre están acompañadas de una coactividad. A veces la consecuencia jurídica es la nulidad. Pero entonces Kelsen responde a esa disyuntiva diciendo que lo que Hart dice en modo alguno contraviene lo que él dice, porque Kelsen dice que consecuencia. Y Kelsen entonces establece que la nulidad es una sanción. Hart dice que la nulidad jamás en la vida puede ser una sanción, porque por definición la nulidad retrotrae, no trae consecuencias para el futuro. Yo dejaría dentro de ustedes para debatir, ¿la nulidad es o no es una sanción? Cuando un acto se declara nulo, cuando una convención se declara nulo, ¿eso es o no es una sanción? Grecia, adelante. Es una sanción. Pero están diciendo que está algo ahí mal. Perfecto. ¿Y cuál es el efecto de la nulidad? Rectificar lo que anteriormente habían hecho mal. Algún documento o cualquier otra cosa que falte dentro del expediente. ¿Rectifica o retrotrae? Retrotrae porque es un tiempo que se pierde. Pero entonces ahí me confundo, Grechi, porque si es una sanción, quiere decir que es una consecuencia posterior. Pero la nulidad parecería ser una forma de darle para atrás el tiempo en derecho. Es correcto. Entonces, ¿cómo puede ser una sanción si opera para el pasado y no para el futuro? ¿Cómo puede ser una sanción? Eso, bien, vendría a ser no una sanción, sino una corrección en este caso. Muy bien.
Carolyn tiene la mano levantada. Yo entiendo que no es una sanción realmente. Pues lo que se hace con el acto es que se declara ineficaz y como usted Ok. estaba explicando, se retrotrae la situación y por el incumplimiento de las formalidades del acto, pero Muy no bien. se sanciona el acto como tal. Perfecto. Entonces, Carolyn, ¿en qué tribunal tú trabajas? En la Cámara Civil de Duarte. En la Cámara Civil. Sí, ¿Te ha tocado conocer demandas en nulidad de contrato y daños y perjuicios? sí. ¿Te ha tocado ver que acogen la demanda en nulidad de contrato y daños y perjuicios? La nulidad sí, no necesariamente el tema de los daños y perjuicios. ¿Pero has visto alguna en donde se acogen los daños y perjuicios? Tendría que pensarlo realmente. Entonces, bajo la tesis de que puedan reconocer daño y perjuicio conjuntamente con la nulidad, ¿no podría contemplarse, yo pensando como abogado del diablo aquí, de que si se puede congeniar algo para el pasado con consecuencias económicas, podría verse como una sanción en ese sentido? En el sentido de ser incompatible una cosa con la otra, pensándolo ¿Por en qué? esa misma línea. Si es una sanción, no hay problema. Si no lo es, sería incompatible. Exacto. Pero sin embargo, han habido demandas en nulidad de acto de venta que han procedido junto con la indemnización que solicitan. Sí. Es un tema complicado. Yo solamente estoy tratando de mostrarle que esta situación a veces uno cree que tiene la respuesta absoluta y siempre hay argumentos por un lado y hay argumentos para el otro y se vuelve un lío. Entonces, ¿trabaja en la primera o en la segunda Cámara de Duarte? En la segunda Cámara Civil. En la segunda. La maestra Valentina Sí, me la saluda. está bien. Ok. Entonces, dentro de la vaguedad está el tema de preguntarse si la coactividad es una nota esencial del derecho. Para algunos autores sí, para otros autores no. Entonces también habría otra pregunta. La promulgación, es decir, que la autoridad competente la ponga en conocimiento formalmente para su destinatario, ¿es parte esencial del concepto jurídico o no lo es? ¿No entendieron la pregunta? La promulgación. ¿Es la promulgación por parte de la autoridad competente un elemento necesario en el concepto jurídico? Para que una norma sea norma en un estado, hay que promulgarla. Cuando hablo de promulgar, no me refiero a lo que dice la Constitución, el procedimiento. Hablo esencialmente de agotar el procedimiento, de darla a conocer. Tiene la mano levantada aquí. Ok, en el auditorio la tienen levantada. ¿Qué me dicen? Me dicen que sí, que es necesaria la promulgación como nota esencial del derecho. Pregunto. Dice, ¿tiene el fundamento, magistrado? La Constitución, no retengo el artículo, pero establece que una norma ser como promulgada. Bien, correcto. Pero recordamos varias cosas. Cuando hablé de promulgación, no me referí necesariamente a la promulgación que está contemplada en la Constitución, número uno. Y número dos, cuando decimos norma, no es solamente las leyes adjetivas, no son nada más los actos emanados del Congreso. Por lo que normas jurídicas pueden haber por encima y por debajo de la ley. Cuando hablamos de la Constitución, hablamos de una norma jurídica. Cuando hablamos de la ley, hablamos de una norma jurídica. Cuando hablamos de una resolución, hablamos de una norma jurídica. Cuando hablamos de la sentencia, hablamos de una norma jurídica, aunque se trate de un acto normativo particular. Entonces, yo pregunto, ¿la costumbre es o no es fuente del derecho? Dicen que sí, pero no está. Entonces, si la costumbre es fuente del derecho, ¿cuál es el acto de promulgación de la costumbre? La reiteración. La reiteración, eso no es promulgación. Promulgar ¿en dónde la publican la reiteración?
Veo una mano levantada en el auditorio. Tiene la palabra, levanta. ¿Qué dice ella? ¿No se escucha? Acércate. Es consuetudinario, entonces viene de generación en generación. Para ponerle un ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, ellos utilizan ese tipo de normas, por así decirlo. Ok, pero si es costumbre, ¿dónde la promulgan? Bueno, pues por la costumbre de Belén, cuando es así. La promulgación como concepto y la costumbre son dos conceptos incompatibles, porque desde que se promulga hay un acto positivo y reglado, en donde ya no se trata de algo que se hace de generación en generación de manera consuetudinaria, sino que se trata de un acto donde claramente está indicando la consecuencia jurídica. Entonces, parecería ser que la promulgación sea un elemento importante para la gran parte de normas del ordenamiento jurídico, no aborda todos los elementos posibles, como es el caso de las costumbres. Si hablamos de la coactividad, diríamos que aborda gran parte del ordenamiento jurídico, pero no todo, porque los principios generales del derecho rara vez vienen con un elemento de coacción. Hay normas que no vienen acompañadas de una sanción, pero por ello no dejan de ser normas jurídicas. Entonces, evidentemente que cuando tratamos de definir el derecho desde el punto de vista de la promulgación o desde el punto de vista de la coactividad, terminamos quedándonos cortos, porque algo siempre se nos queda. ¿Vamos bien? ¿O ya se están cansando? Bien. Entonces, algo muy importante del derecho, y es que como el torito en el Senado, a veces no hay forma de plantearlo sin que haya una fuerte carga emotiva. A veces nos vamos en sentimiento. Las palabras no solo sirven para referirse a cosas o hechos y a designar propiedades. En muchos casos también se usan para expresar emociones y provocarlas en los demás. Cuando decimos eso no es justo, eso es arbitrario, esa es una actuación ilegal, eso es inconstitucional, es lo correcto, eso atenta contra el pudor. Lo que me corresponde, hay que hacer eso como un buen padre de familia. ¿Cuántas veces el Código Civil no utiliza esa fórmula? Para el cuasicontrato, la gestión de los negocios ajenos, constantemente dice que el gestor, ¿cómo es que debe actuar? Como un buen padre de familia. Y dependiendo de en qué familia usted se haya criado, un buen padre de familia puede ir desde que te cuente cuentos de noche antes de dormir, esté contigo, te oriente todo, hasta quizá lo más mínimo, que pague una pensión alimentaria. Ese es el problema de la palabra con carga emotiva, que aunque reflejan una emoción, va a depender mucho del destinatario. Y para el que tiene hijos y los hijos le han salido ingratos, me van a entender a la perfección. Porque muchos padres se esfuerzan porque los hijos les salgan bien y a veces resultan ser lo menos agradecidos y tienen la oportunidad de ver otro que nunca ve a sus hijos, dura un año fuera del país, pero lo convence con alguna caballá que encuentre por allá y ese es el mejor papá del mundo. Entonces, ¿qué es un buen padre de familia, señores? No, una pregunta retórica realmente. La pregunta es para mostrar que mucho de la terminología utilizada en el derecho se va más para el sentimiento que a describir cosas. ¿Me entienden? Entonces, otra de las dificultades que tenemos para definir el concepto del derecho está en los distintos usos del lenguaje. Señores, no hay cosa más linda que el lenguaje, porque el lenguaje sirve para todo. El lenguaje sirve para informar, para describir cosas, para establecer cómo está la situación. Ese es el uso informativo del lenguaje. También sirve para expresar sentimientos, deseos, anhelos, incomodidades.
Usted sabe lo incómodo que usted darse un golpe en el dedo chiquito del pie y usted no puede expresarse. Para eso sirve el lenguaje. Muchas palabras que tienen una ñ o que tienen una c, usted la utiliza en ese momento. Sirve de catarsis, porque si no, cuando viene a ver, le da un ataque cardíaco. El lenguaje tiene ese uso. También el lenguaje sirve para que cuando una vaina no le esté cuadrando, usted pueda preguntar, usted pueda inquirir, usted pueda requerir, usted pueda interrogar. Ese es un uso interrogativo del lenguaje y es también muy importante. El lenguaje es tan mágico que a veces el lenguaje sirve de palabra mágica. A veces utilizan palabras que son como si fuera una condena de muerte. Cuando, por ejemplo, dicen, los declaro marido y mujer. Desde el momento en que dicen esa palabra, usted lo están sentenciando de por vida. Digo, mi esposa está aquí. A veces puede ser lo más maravilloso que ocurra. Y cambia tu vida, cambia tu estado civil con el solo pronunciamiento de esas palabras. Entonces, en derecho, el principal uso del lenguaje no es informativo, no es expresivo, no es interrogativo, no es operativo. Es cuando vía el lenguaje estamos queriendo orientar la conducta de otra persona. Cuando normalmente usamos el modo imperativo del lenguaje. No mate, no robe, pague impuestos, cumpla con lo debido. Estos son órdenes, ¿verdad? Pero miren qué es lo curioso del derecho. Ustedes se buscan un código penal y el código penal no te manda a que no mate a nadie. El código penal no te manda a que no robe a nadie. Pero sin embargo, por la intención comunicativa podemos decir que no está meramente describiendo el homicidio, no está meramente describiendo el robo. Si usted lo lee completo el artículo y le dice que usted va a pasar 30 años guardado en prisión, le está dejando algo de metamensaje. Porque miren que lo chulo del lenguaje no es lo que usted diga, es la intención con la que usted lo diga. Muchos de los usos del lenguaje en sentido formal tienen una intención prescriptiva, están llamadas a regular el comportamiento de otra persona. Si, por ejemplo, usted llega a un tribunal a las 8:15, cuando la hora de entrada es a las 7:30, y su superior inmediato le dice, fulana, tú estás llegando tarde al tribunal, ¿usted cree que esa persona meramente le está informando algo que ya usted sabe? Fulana, esos proyectos de sentencia no están listos. Meramente le está diciendo que hay un trabajo pendiente y que usted lo sabe. O está tratando de dirigir su comportamiento con ese comentario. ¿Cuál de las dos usted cree que es? Adelante, Elizabeth. Buenas tardes, magistrado. Es mi primera vez aquí en clases. Con relación a la pregunta, ella está tratando de dirigir su comportamiento. Claro, pero no está dando una orden de manera formal, pero está tratando de decirlo de manera sutil. Entonces, lo chulo del lenguaje, vuelvo y le digo, no es lo que uno diga, es la intención comunicativa. Dentro del lenguaje hay un metalenguaje y las normas tienen un metalenguaje. Es muy sencillo. Éxodos en la Biblia te dice, no matarás, como una orden directa. El Código Penal Dominicano te dice en sus artículos 295 y 304, hey, si tú quieres mata, pero el que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio. Y la pena por homicidio son de reclusión mayor. Tú eliges. Ahora, como no es para un club campestre que va, evidentemente que le está mandando un metamensaje, ¿o no? Está tratando de dirigir la conducta por vía de una sanción. Pero ¿qué pasa con esto? Que como el lenguaje es tan diverso, esto a veces tiende a confundir el concepto jurídico. Porque muchas veces no sabemos para quién está destinada las normas.
si para ese ciudadano que comete el delito, o para el policía para arrestar al ciudadano, o para el fiscal para someter al ciudadano, o para el abogado para que defienda al ciudadano, o para el juez que termine condenando o absolviendo al ciudadano. Porque como ustedes se darán cuenta, las normas, aunque se redacten de una manera simple, pueden tener varios destinatarios a la vez. ¿Vamos bien, señores? ¿Se están aburriendo? Para nada, estamos aprendiendo. Muy bien. Otra situación que se plantea dentro de las dificultades en el concepto del derecho, esto lo vamos a ver un poquito más detallado cuando trabajemos el ordenamiento jurídico, cuando trabajemos más, pero bueno que lo veamos desde ahora, y es la compleja realidad del derecho, es decir, el objeto de estudio. Muchas veces nos preguntan, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho? Y mucha gente dice la ley, las normas, pero otros dirían, no, espérate. ¿Quién creó esas leyes? Entonces también tendríamos que estudiar quién creó esas leyes, que serían las instituciones, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta chévere a ustedes. ¿Quién tuvo primero, la gallina o el huevo? ¿Quién tuvo primero, la gallina o el huevo? Olviden ese debate. Nueva pregunta. ¿Qué estuvo primero? ¿La norma jurídica o la autoridad que promulgó esa norma jurídica? ¿Quién creó la autoridad? ¿Y quién le confirió esa autoridad? ¿Qué le confirió esa autoridad? Si ustedes dicen que es la autoridad, ¿quién se la confirió? ¿Y quién creó esa norma? ¿Quién creó esa norma? Vamos a ver, espérense, aquí quieren decir algo, por favor. Acérquese. Acérquese. Para mí, primero el legislador, porque las normas surgieron a través de las fuerzas especiales, o sea, surgió con la necesidad que iban presentando respecto de normas y parámetros y límites. Es lo que En definitiva, entonces. Que para ella es legislador. ¿Y quién lo hizo legislador? ¿Quién lo hizo legislador? La necesidad del pueblo. Dicen aquí que el pueblo. El pueblo. O sea, el pueblo ahora mismo puede elegir por voto popular a Adriano para que vaya y ponga leyes. Entonces, señor, para simplificar esa partecita ahí, lo que sucede y viene al caso es que la ciencia de estudio también se vuelve un complejo para el estudio del derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dependiendo del autor que ustedes consulten, ustedes podrán tener una concepción normativista. Estos son los que dicen que el huevo estuvo primero que la gallina. Es el caso de Kelsen, por ejemplo. También pueden tener una concepción institucionalista, donde dice que previo a las normas están las instituciones sociales. Esta es una concepción que ve la gallina antes que el huevo. Pero también tú tienes una concepción relacionista que evalúa la relación interpersonal entre las personas como el fundamento jurídico. También tú tienes una concepción realista que es la de los sociólogos del derecho. Esa la tiene, por ejemplo, Oliver Wendell Holmes, Carl Llewellyn, la tiene Jerome Frank, la tienen los filósofos escandinavos como Alf Ross y Axel Hagelström y Carl Oliver Crona. Pero también hay una concepción integradora de lo que le gusta decir, todas son correctas.
que a veces queriendo resolver el problema lo complican un poco más. Lo que yo quiero decirles con todo esto, señores, es que cuando ustedes vayan a estudiar el fenómeno jurídico, sepan que ustedes van a trabajar con una realidad sumamente compleja. Y cuando creemos que estos son problemas que sencillamente son teóricos, se ven mucho en la práctica. Porque ¿cuántas veces ustedes no ven una institución X dentro del Estado Dominicano entendiendo que tiene poder normativo para regular X cosas? ¿Cuántas veces eso no sucede? ¿Cuántas veces ustedes ven que dicen una norma, pero ustedes como que están dudosos de si esa norma realmente es una norma? Eso sucede constantemente. Y finalmente, no hay forma de estudiar el fenómeno jurídico sin que entremos contaminados con incidencias filosóficas, ideológicas y sociales. Desde aquí hay tres perspectivas que la vamos a ver en casi todo el curso. Una perspectiva valorativa propia de los justnaturalistas, una perspectiva positivista propia de los científicos del derecho y una perspectiva sociológica propia de las escuelas marxistas del derecho. Yo no soy el que más sé de esta materia. Yo, de hecho, me considero un profano de esta materia. Apenas puedo decirle que con esto uno puede ir aclarando muchas dudas, pero el principal profesor de ustedes para estas clases son ustedes. El deseo que ustedes tengan de inquirir en estos temas para tener, digamos, un estudio más acabado de las incidencias de estas situaciones. Ya para una próxima clase, porque me imagino que ahora mismo no están, ya hemos agotado mucho contenido y es bueno irlo trabajando poco a poco. Vamos a trabajar un poco esto que ustedes ven en pantalla, que se llama justicia, validez y eficacia. Justicia, validez y eficacia. Me interesa que ustedes me trabajen con esto. Los problemas de la norma jurídica, en donde una norma puede ser justa sin ser válida. Una norma puede ser válida sin ser justa. Una norma puede ser válida sin ser eficaz. Una norma puede ser eficaz sin ser válida. Una norma puede ser justa sin ser eficaz. Y una norma puede ser eficaz sin ser justas. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros de cómo nos dieron clase es que por lo general cuando analizamos el fenómeno jurídico trabajaron exclusivamente con esa cosita que ustedes ven aquí arriba, con la validez. Con eso. Pero no trabajaron con eso, ni trabajaron con eso. Y muchas veces trabajaron mal la validez. Señores, ¿alguna pregunta tienen? Este es un espacio de preguntas y respuestas que vamos a dejar siempre para el final de la clase, para que cualquier pregunta que tengan de la clase o de todos los temas trabajados anteriormente, podamos responderla. Si tienen alguna pregunta, este es su espacio, adelante. ¿No tienen preguntas? Mire, vamos bien porque ellos no tienen preguntas. No se lo saben todo. Eso, mira, me hace sentir bien saber que mi clase se tiende tanto que no hay que hacer ni una sola pregunta. Ok. Veo que alguien en el público tiene una pregunta y que Elisa tiene una pregunta. Vamos con la persona del público. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Isabel. Yo tengo una pregunta. Ok. En el inicio de la clase usted había puesto unos ejemplos respecto a los conceptos de gato y banco. Bien. Y hacía referencia a que el concepto de ambas palabras iba a depender del contexto. Entonces, correcto. Si partimos de esa teoría, podríamos decir entonces que respecto a la ambigüedad del derecho no existiría, porque si lo aplicamos dependiendo del concepto, entonces dependiendo del contexto, entonces sí tendríamos un concepto.
Usted lo dice como mismo yo decía de lo que hacían los gringos, que si utilizamos una palabra como rights, como utilizan ellos para el derecho subjetivo, utilizamos la palabra law para el derecho objetivo y jurisprudence para el derecho como ciencia, resolvemos el problema. ¿Es lo que usted me dice? No, mi pregunta es que si dependiendo del contexto se podría remediar este problema de la concepción del derecho respecto a la ambigüedad. Si dependiendo del contexto de la aplicación de la palabra derecho, el problema de ambigüedad quedaría descartado. Se podría mitigar, digamos, quédese ahí mismo, no se vaya. Se pudiera mitigar mínimamente el aspecto, digamos, lingüístico, pero la dimensión práctica va un poquito más lejos. Porque, por ejemplo, hablamos de una relación de interdependencia. De interdependencia, por ejemplo, entre derecho objetivo y subjetivo. Habíamos hecho la pregunta. ¿Las prerrogativas que usted tiene como ser humano depende de que así lo diga la ley? Usted tiene como ser humano que si depende de que así lo diga la ley. No, hay derechos inherentes a la persona. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque hay derechos universales que están consagrados. Pero Dios mío, mujer, vamos usted y yo a coger un vuelo para Afganistán para ir a decirle eso a los talibanes ahora mismo. Lo que está pasando en Afganistán, según desde mi punto de vista, ahí no hay derecho, porque ahí lo que hay es una anarquía ahora mismo. ¿Anarquía? ¿Y por qué anarquía? Porque hay un desorden social, gubernamental, donde se ha tomado el poder por la fuerza. ¿Y entonces por fuerza de quién? De un grupo de antisociales, vamos a decir así. Bien. ¿Y quién ahora mismo puede desobedecer a ese grupo? Dentro de Afganistán. Nada, porque ellos ahora mismo representan el poder del Estado. Entonces, en cierta manera, no hay una anarquía total, porque no hay forma de contradecir lo que ellos digan ahora mismo, sí. Si se mira desde ese aspecto. Muy interesante la pregunta. Es algo que se puede detallar muy por adentro, pero le puedo dar una sugerencia para tratar estos temas. Ustedes ven la parte de la Biblia que dice: el que se encuentre libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso lo puede decir cualquier país en la ONU. Tomen República Dominicana. ¿Cuántos taínos ustedes han visto reclamando que le devuelvan sus tierras? ¿Cuántos taínos, cuántos aborígenes, indios taínos, cuántos descendientes de Guacanagarí o de Enriquillo o de Atuey o de Indubeca usted ha visto que han venido a reclamar sus derechos? Ninguno, ¿verdad? Porque lo mató. Por eso es que yo no le creo a ningún dominicano que me dice que no te mudes para esa casa, porque en esa casa se murió fulano y le sale a la gente de noche. Yo nunca he visto que a una gente le salga un taíno de noche. A ninguno. Y exterminamos toda una población, una limpieza étnica desde hace 500 años. Y luego nos invadieron los españoles, nos invadieron los franceses, nos invadieron los haitianos, nos invadieron los americanos. Y de cada uno de ellos tenemos instituciones jurídicas. De cada uno de ellos tenemos instituciones jurídicas. Tenemos instituciones jurídicas hasta de los musulmanes que invadieron España. ¿De dónde ustedes creen que surge la palabra alguacil o alcalde? El que tire la primera piedra. Entonces, para estudiar estos conceptos tenemos que despojarnos de la mentalidad de quién es bueno y de quién es malo. O sencillamente reconocemos que todos somos malos y de ahí partimos. Tenía otra pregunta, otra joven, Elizabeth.
Sí, magistrado. Era que no quedé muy clara sobre el concepto de la, déjame ver, de la vaguedad de la palabra derecho. No quedé muy clara en esta explicación. Si puede, por favor. Perfecto. Cuando la Constitución, por ejemplo, dice que la justicia se administrará gratuitamente, la Constitución tiene forma de explicar qué es justicia y qué es gratis. Elizabeth. Perdón. Cuando la Constitución establece que la justicia en República Dominicana se administrará de manera gratuitamente, la Constitución establece claramente qué es justicia y qué es gratis. Yo entiendo que no. Ok. ¿Tú en la Cámara Civil te tocó liquidar sello de la ley 3391? No, magistrado, yo no pertenezco a la Cámara Civil, yo pertenezco al despacho penal. Perfecto. La penal tiene esa ventaja, pero sabe que se liquidan esos recibos. Sí. Perfecto. ¿Esos recibos son gratis o cuestan dinero? Que si esos recibos de la ley 3391 son gratis o cuestan dinero. Ok. Entonces, como cuestan dinero, evidentemente que el concepto de gratuidad que plantea la Constitución no lo tenemos tan abarcado como se plantea. Y eso hace contraste con unas jurisdicciones especiales como la de la ley 136-03 que habla de gratuidad de las actuaciones. Pero eso que nos deja claro a nosotros que las terminologías jurídicas, casi todas, tienen un espacio de indeterminación, de imprecisión. Y esa es la vaguedad. Específicamente con el término jurídico, la imprecisión que existe es la siguiente. Una norma jurídica, para que sea norma jurídica, tiene que, por ejemplo, estar acompañada de una sanción. ¿Sí o no, Elizabeth? Ok, Elizabeth, ¿le escuchó la pregunta? Repita, por favor. Bien. La norma jurídica, para que sea norma jurídica, tiene que estar acompañada de una sanción. Magistrada, le estaban respondiendo aquí. Lo que pasa es que estaba en silencio, disculpe. Sí, yo sé, pero la pregunta es para Elizabeth, Yaquelba. Ok. Bueno, magistrado, yo entiendo que sí. Entonces, todas las normas jurídicas tienen que contemplar sanciones. Bueno, no todas, realmente no todas. Entonces, la coactividad no es una nota esencial del derecho, ¿o sí? Bueno, de acuerdo a lo que usted estaba explicando, recuerdo que usted dijo que para algunos autores sí. Pero para otros no. Pero para otros no, exactamente. Y hay una imprecisión, otra imprecisión. Para que una norma sea norma jurídica, tiene que estar debidamente promulgada por la autoridad competente. Sí, o sea, desde el punto de vista positivista, sí. ¿Y la costumbre, quién la promulga y cómo la promulga? La costumbre no es promulgada realmente, la misma nace por el uso constante. Okay. Entonces, la costumbre no es una norma jurídica. No, pero sí es fuente del derecho. No es norma jurídica, pero sí es fuente del derecho. No es norma jurídica por el hecho de que no fue promulgada, pero sí es una fuente del derecho. Quédese con esa parte que usted ha dicho cuando trabajemos con las normas jurídicas, porque es muy interesante. Lo que en esencia se refiere con el tema de la ambigüedad, con el tema de la vaguedad, es
que cuando tratamos de identificar cuáles son esos elementos con el que precisamos qué es derecho y qué no es derecho, muchas veces nos quedamos en el aire. Porque, por ejemplo, a veces decimos que la norma sea justa. Las normas tienen que ser justas. Muchas veces dicen que la norma tiene que ser dictada por una autoridad competente. En la costumbre, la fuente es anónima. Que las normas tienen que ser eficaces. El Código Penal plantea vagancia y mendicidad como tipos penales. ¿Cuántas veces ustedes han visto en un tribunal penal que han sometido a alguien por vagancia o por mendicidad? Yo nunca he visto eso. Entonces no son normas jurídicas. Entonces, en esencia, cuando creemos que tenemos un concepto preciso del derecho, algo se nos termina escapando. De eso es que habla la vaguedad. De que, aunque creemos que lo tenemos precisado, el concepto siempre se nos descalibra. ¿Alguna otra pregunta, Elizabeth? No, muchas gracias, fue muy claro. Estamos para esto, señores, porque la idea de este tipo de situaciones es que exploremos esos puntos ciegos que tenemos. Muy buena pregunta, Elizabeth. Magistrado, de modo de síntesis, la vaguedad se refiere a la imprecisión del término de derecho. Exactamente. Ok, gracias. Específicamente para cuando tú quieres establecer qué es derecho y qué no es derecho. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Estamos para esto, señores. Sí, tienen una pregunta aquí. ¿Cuál es la pregunta? Cuando usted se refería a los derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución, y ahí se fue, hubo un problema con la conexión y no tuve muy claro cuál era la pregunta y la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando? Usted estaba hablando de los derechos, que si los derechos fundamentales estuvieran plasmados en la Constitución y si estuvieran... Sí. Señores, imagínense que por un minuto tengamos una persona que es un soberano y le prenda fuego a la Constitución, específicamente a la parte que hable de los derechos fundamentales. Nos desconectemos del ordenamiento internacional, específicamente de todos esos pactos internacionales de derechos humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y muchos otros que de los que somos signatarios. O sea, básicamente nos quedemos desderechados dentro del ordenamiento jurídico. Yo pregunto, si sacamos de cuajo todos los textos positivos que refieren a derechos fundamentales en República Dominicana, ¿eso quiere decir que el dominicano en República Dominicana no tiene derechos fundamentales? Yo entiendo que porque se haya eliminado de alguna forma en la Constitución no quiere decir que no, porque fue algo que surgió y se supone que tiene que estar plasmado dentro de... No, sí. Yo te lo quité donde quiera que esté plasmado, de ahí no te agarres. Ese peldaño está pegado. Que no lo tenemos en ningún... Claro, sí. No hay un peldaño dentro del texto positivo para agarrarse para decir que hay un texto, que hay un derecho fundamental. ¿De dónde decimos que ese derecho es fundamental? Porque, señores, Zagrebelsky inicia su obra diciendo que lo que es fundamental por el solo hecho de ser fundamental no está supuesto, sino que está meramente presupuesto. ¿Qué queremos decir con esto? Que si para que algo sea fundamental tenemos que plasmarlo en un papel, no fue fundamental nunca.
¿Tienen alguna otra pregunta? Los demás tienen preguntas. Estamos para esto, Maestra, señores. sí, el internet me sacó de la clase cuando se está hablando del derecho objetivo y el derecho subjetivo y ya me perdí toda esa parte ahí. Derecho objetivo es lo que se refiere al objeto del derecho, las normas, las leyes, las disposiciones jurisprudenciales. Y derecho subjetivo vienen siendo las facultades y las prerrogativas. Cuando decimos tengo derecho a estudiar derecho, y así lo decimos, lo dice el derecho vigente, el aspecto cuando decimos tengo derecho se refiere a esa parte de la prerrogativa, y cuando decimos que así lo dice el derecho, nos referimos a las normas, nos referimos al sistema jurídico. ¿Y el derecho como ciencia y de justicia? Porque no escuché nada de eso. Bien, entonces, el derecho como ciencia vendría siendo la disciplina que tiene al derecho como objeto de estudio, y el derecho como justicia, la aspiración del derecho. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Preguntas. Entonces, va a estudiar para la próxima lo de la identidad, para decir Que si van a estudiar para la próxima lo de la validez, eficacia y justicia. No, usted no tiene que hacer esa pregunta. Esas son preguntas que se le pone con un sí automático. Desde que acabe esta clase empiecen a estudiar eso. Huyendo. El tiempo corre. ¿Cuál es el próximo informe, magistrado, para que se lo diga? Se lo hacemos decir en breve. Por el momento no tienen más preguntas. ¿No tienen más preguntas, chicos? Rumeli, ¿no tiene preguntas? Entonces, siendo las 6:59 de la tarde, hemos concluido formalmente con esta primera parte de la clase de Teoría General del Derecho. Señores, ha sido un placer. Muchas gracias, magistrado.